Muy buenas tardes para todos y todas. Les damos una cordial bienvenida al Centro de Formación y Acción Social Fray Gabriel Gutiérrez Ramírez, OFM, de la Comunidad Franciscana, provincia de la Santa Fe de Colombia, Universidad de San Buenaventura. Les da la bienvenida a su curso de Fuentes Franciscanas. En esta tarde, nuestro invitado especial, Fray Marcelo Caballero Negri. Él es sacerdote de la Orden de Frailes Menores Capuchinos, nacido en Asunción, Paraguay, en el año de 1980. Hizo los estudios de teología en la Facultad Eclesiástica de Sagrada Teología de la Universidad Católica de Asunción. Es licenciado en Teología Espiritual por la Pontificia Universidad Antoniano de Roma, con énfasis en espiritualidad franciscana en el 2023. Hizo el ciclo de doctorado en la misma universidad, con la tesis aún en etapa de elaboración. Actualmente es formador del posnoviciado y guardián del convento de San Leopoldo de la ciudad de Asunción. Fray Marcelo, bienvenido y gracias por aceptar nuestra invitación, por querer acompañarnos en esta tarde, en este curso de Fuentes Franciscanas. Hoy nos acercamos al tema de la oración. Bienvenido, Fray Marcelo. Paz y bien para todos y todas. Muchas gracias por este espacio también en el que podemos compartir con ustedes. ¿Me escuchan bien? Perfecto. Ya, muy bien. Entonces, es un tema bastante serio el que nos toca en esta noche. ¿Serio por qué? Porque justamente de Francisco sabemos que una de sus grandes características es la oración. Entonces, la vida de oración. Justamente queremos partir desde allí. Quisiera compartir con ustedes un poco esta presentación que tengo. Em, a ver, a ver cómo lo hacemos. En la parte de abajo dice una flechita que dice compartir. Sí, Le es das lo que clic sobre ella. Tienes la presentación ya abierta, ¿cierto? tengo la presentación abierta, pero Perfecto. debería Entonces, ponerla, da a compartir y ahí ya le va a mostrar, compartir. ahí le abre una plantilla y le muestra la presentación. Usted señala su presentación y le dice compartir. Ahí, ahí está. Ahí se ve bien, ¿verdad? Ahí está perfecto, sí, señor, muy bien. Muy bien, entonces, las oraciones de San Francisco de Asís. Dentro de los escritos de San Francisco ocupan un lugar muy importante. Estas oraciones que vamos a ver cómo también fueron creciendo con el tiempo, cómo fue creciendo con el tiempo este elenco de las oraciones de San Francisco. Lo que queremos ver es justamente a un Francisco, o mejor dicho, el camino de un hombre transformado en oración. Ahí se nos perdió una F, ahora lo veo. Entonces, Francisco es un hombre hecho oración. De hecho, su primer biógrafo, Tomás de Celano, en este texto que se encuentra en la conocida Vida Segunda de Celano o el Memorial de los Deseos del Alma, él va a decir, no era ya solo un hombre orante, sino la oración misma hecha carne, guiado en cada paso en diálogo constante con el Creador. Entonces, Francisco es una persona que descubre la importancia de estar en comunión con Dios y en un espíritu constante de oración. Si nos vamos nosotros a su historia personal y a sus primeros momentos de discernimiento, también las biografías van a decir que en adelante él prefiere, después de esta conversión y después del sueño de Spoleto, él va a preferir los lugares aislados, va a preferir el silencio, al bullicio, al barullo con el cual él estaba acostumbrado en Asís y en las noches asisienses junto a sus amigos. Ahora él va a preferir ir a una iglesia, va a preferir buscar lugares apartados, va a preferir estar en esa comunión con Dios a través de la oración. Entonces el último tiempo de su vida nos va a recordar esto, que él se había hecho oración. En Francisco se identifican vida y oración. Para Francisco la plegaria no era una actividad aislada, sino el timón de su existencia. Era un poco como el faro a través del cual él podía manifestarse y manifestar también a los demás ese deseo de vida en Dios. Desde su juventud y hasta sus últimos días, él insiste firmemente a sus hermanos, no apaguen el espíritu de oración y devoción. Tal es así que en la regla bulada, esto está en el capítulo 5 de la regla bulada,
Allí podemos encontrar justamente esta frase. Y después, cuando le escriba a San Antonio, él va a decir la misma cosa. Me gusta que enseñes teología, pero con tal que esto no apague el espíritu de oración y devoción al cual todas las demás cosas deben servir. Entonces, en Francisco es importante esta vida orante, a tal punto que vamos a encontrar que sus escritos son justamente, o mejor dicho, sus oraciones son justamente una fuente vida espiritual, una fuente de, de invitación a la oración, también a los hermanos e incluso a toda la creación. Por ejemplo, las alabanzas que él compone son el mejor testimonio de la profundidad y madurez de su itinerario espiritual con Dios. Allí toda la relación con Dios y con los hermanos y toda la acción brotan de su encuentro íntimo con el Señor. En este sentido, podemos decir que Francisco ora y de la oración pasa a la acción, guiado, iluminado justamente por esos momentos de encuentro, por esos momentos de estar orando y de estar junto a Dios en la oración, en el silencio, en una vida más contemplativa. También en las biografías uno puede encontrar numerosos testimonios de cómo él a veces pasaba las noches enteras orando, de cómo él pasaba noches enteras lamentándose, llorando porque el amor no era amado, llorando por la incomprensión de la gente, llorando por diversas circunstancias, pero también alabando al Señor, alabándolo en todo momento. Tal es así que los últimos textos, los últimos materiales que estuve yo mirando sobre la oración de Francisco, siempre hacen esta distinción, pero al mismo tiempo esta unión. Oraciones y alabanzas, como manifestando esta dimensión de la alabanza de Dios, también como podríamos decir, como una parte fundamental de su vida de oración. Tomás de Celano describe justamente esta oración de Francisco como el puerto seguro, una oración prolongada, llena de humilde tranquilidad y profunda devoción. Tomás de Celano decía que Francisco oraba de camino, quieto, comiendo o bebiendo, buscaba iglesias aisladas por la noche, superaba temores y angustias bajo la divina gracia y convertía incluso su propio cuerpo y alma en un templo vivo de alabanza al Señor. ¿En dónde? Eh, Tomás de Celano nos recuerda un poco esto también, justamente en su primera biografía, en la primera de Celano, aquella que llamamos hoy también la vida del bienaventurado Francisco. Ay, Dios. No. Encontramos ahora en el elenco de las oraciones eh, eh, 12 oraciones en total. La oración ante el crucifijo, escrita entre 1205 y 1206. La oración del Te adoramos, Señor Jesucristo, ahí salió con algún error, más o menos entre 1206 y 1208. Vamos a hablar un poco de ella también más adelante. La exhortación a la alabanza de Dios entre 1212 y 1215. Las alabanzas que se han de decir en todas las horas, más o menos por 1221. Lo mismo que el saludo a las virtudes, lo mismo que el saludo a la bienaventurada Virgen María, están datados más o menos todos en el mismo tiempo, en la misma hora, por 1221, ya cuando Francisco alcanza una cierta madurez espiritual, cuando Francisco tiene ya contacto también con otras realidades de la iglesia. Vamos a ver enseguida también las fuentes de las cuales Francisco se valía para poder escribir sus oraciones, y vamos a ver un poco cómo él hace como un proceso de maduración, como que hay un camino de maduración a través del cual él también va mostrando
este desarrollo de su vida, profundo deseo de ir también configurándose cada vez más con Dios. Entonces vemos que 1221 va a ser un tiempo medio decisivo para él poder manifestar también su crecimiento espiritual. Y si se fijan, tenemos, por ejemplo, la exhortación a la alabanza de Dios entre 1212 y 1215 y un tiempo vacío, digamos, de oraciones que se retoman recién por 1221. Después tenemos la etapa de la plenitud y ya prácticamente el tránsito de Francisco. Tenemos, por ejemplo, la paráfrasis del Padre Nuestro, también escrita en 1221, alrededor de 1221. Tenemos el oficio de la pasión. Este oficio de la pasión él lo escribe también más o menos a la par que la regla no bulada y después la regla bulada, entre 1221 y 1223. Y después vamos a llegar a la total plenitud con las alabanzas al Dios Altísimo en 1224. Este nuevo elenco de escritos de Francisco incluye también la bendición al hermano León en 1224. Sabemos que las alabanzas al Dios Altísimo y la bendición al hermano León están en la misma cártula, en la famosa cártula de Asís. Francisco escribe las alabanzas al Dios Altísimo de una parte del cuero y escribe la bendición al hermano León después al otro lado del mismo cuero. Y León conserva esto como precioso tesoro casi hasta su muerte. También se incluye actualmente como parte de una alabanza a Dios, pero a través de las hermanas, de Clara y sus hermanas, este texto de las oíd pobrecillas, escuchen pobrecillas, o audite poverelle, que fue escrito en 1225. El año pasado también de alguna manera se celebraba un poco este octavo centenario de la redacción de este texto. Y por supuesto concluimos un poco con el cántico del hermano Sol. Lo concluimos con el cántico porque si bien entre escritos tenemos también el testamento, como oración propiamente y como alabanza, tenemos el cántico del hermano Sol compuesto entre 1225 y 1226 en los últimos días de la vida de Francisco. Allí en la Porciúncula él termina de redactar este cántico o de escribir este cántico, incluyendo el famoso texto de la hermana muerte. Entonces vemos así rápidamente cómo hay etapas bien marcadas en lo que es el crecimiento de Francisco a nivel espiritual. Vamos a verlo mejor seguramente cuando nos fijemos en su primera oración. ¿Cuáles son las fuentes que aprovecha Francisco para poder crecer en la vida de oración? ¿Cuáles son las fuentes que mueven a Francisco a poder hacer oración, para poder estar una noche entera orando y alabando? La primera y más importante, la palabra de Dios. Francisco poseía un hondo conocimiento de las Sagradas Escrituras. Él adquiere este conocimiento en la liturgia de la iglesia de su tiempo y también mediante la asimilación que él hacía del evangelio que escuchaba cada domingo en la misa. Él no vivía el encuentro con la palabra de Dios como para un estudio o para un debate teológico, sino lo vivía como un alimento perenne que iba asimilando con profunda reverencia y que ponía en práctica de inmediato de forma literal. Él siempre queriendo vivir un poco el evangelio a la letra, queriendo vivir la palabra de Dios en toda su plenitud, y procuraba hacer esto también en su día a día y en su vida orante. Entonces la palabra de Dios es una de sus principales fuentes de oración. Podemos encontrar, por ejemplo, textos como las alabanzas que se han de decir en todas las horas,
como la exhortación misma, la alabanza de Dios, donde vamos a encontrar incluso fragmentos, textos bíblicos metidos allí, insertados allí en la oración compuesta por él. Como decía un estudioso, de repente vamos a encontrar textos que quizás exegéticamente son mal puestos uno con otro, pero a los que Francisco le encuentra una profundidad, Francisco les encuentra un sentido, porque probablemente estuvo rumiando esos mismos textos toda la noche anterior antes de ponerlos a ponerlos por escrito en estas oraciones. Entonces, este conocimiento de Francisco de la Sagrada Escritura eh, le permite a él poder crecer y hacer crecer la rica, eh, el rico contenido, el rico corpus que él tenía de sus escritos, eh, enriquecerlo con la palabra de Dios, porque era justamente este deseo suyo de poder vivir la palabra con toda en toda la extensión justamente de su significado, de forma literal, como dijimos recién. Hay otra fuente importante, el libro de la cruz. Para Francisco, entonces, la meditación constante del misterio de la pasión de Cristo va a ser su guía absoluta. Contemplar a Cristo crucificado le bastaba a él para encender su fervor íntimo en cualquier momento de su vida. Francisco nos va a dejar una de sus primeras oraciones, que es la oración ante el crucifijo, con la que vamos a hablar, de la que vamos a hablar enseguida. Este encuentro con el Cristo de San Damián marca el inicio de su conversión y le da forma a su deseo de configurarse plenamente con el amor de Cristo sufriente, del Cristo salvador, del Cristo que nos redime. Pero el encuentro con el Cristo de San Damián nos recuerda justamente a un Cristo glorioso, a un Cristo resucitado, a un Cristo vivo, que es este Cristo vivo el que llama al joven Francisco, joven todavía, a reconstruir la iglesia. Francisco, después de sus momentos de oración, después de repetir como una jaculatoria, Señor, ¿qué quieres que haga? Señor, ¿qué quieres que haga? Él va a escuchar la voz del Cristo de San Damián, que lo llama a reconstruir la iglesia, que lo llama a una tarea específica, que lo llama a descubrir su vocación justamente de reconstructor, de reanimador, de restituir también, como vamos a ver más adelante, todo a Dios. Entonces, vocacionalmente es el Cristo de San Damián el que marca un poco a Francisco. Vocacionalmente va a ser el Cristo de San Damián el que lo llame a descubrir y redescubrir el camino de conversión, el camino penitencial justamente, y el camino de ser un poco un nuevo loco en el mundo. Pero lo que no podemos olvidar es que Francisco va a tener también encuentros con Cristo crucificado, con Cristo sufriente, con el Cristo sufriente. Es famoso el encuentro con un crucificado, con un Cristo crucificado que tuvo Francisco en una iglesia de la región de las Marcas, en Italia. Y va a ser un poco este Cristo sufriente el que le va a mover a Francisco a compasión. Va a ser este Cristo sufriente el que a Francisco le va a dar un poco ese deseo de también él configurarse con los sufrimientos de Cristo, de ser un poco él también aquel que acompañe a Cristo en su dolor, a Cristo en su pasión. Esto nos va a llamar ya la atención porque sabemos bien que existe un texto precioso que es el oficio de la pasión. Y en este oficio de la pasión, si bien después él va a incluir otros momentos dentro de este oficio, él principalmente va a querer celebrar este oficio en la Semana Santa, durante el Tríduo Pascual, buscando a través de textos bíblicos, a través de imágenes que él va a ir captando y que va a ir viviendo, también él va a ir poniendo
en este oficio de la pasión todo su amor al Cristo sufriente, al Cristo de la pasión. Entonces, como después lo va a hacer San Buenaventura, como después lo van a hacer tantos y tantos santos, el contemplar el libro de la cruz para Francisco de Asís va a ser importante y va a ser necesario en su vida de oración. Otra fuente no menos importante para Francisco va a ser justamente la misma creación. La creación de Dios, las obras de las manos de Dios, la naturaleza entera va a ser esa fuente inagotable de inspiración para la oración afectiva de Francisco. Él va a integrar estos elementos de la creación no solamente en el Cántico de las Criaturas, que será su último texto redactado por lo menos hasta el final, sino que, como dijimos, también lo hace en la exhortación a la alabanza de Dios, en las alabanzas que se han de decir a todas las horas. Francisco tiene presente la creación, no quizás de un modo romántico como a veces lo pintamos, no quizás desde ese punto de vista de un Francisco ecologista o de un Francisco em, patrono justamente de la creación, sino desde un Francisco que sabe reconocer también en la creación las huellas de este Dios creador, las huellas de este Dios que por amor a la humanidad, por amor, creó todas las cosas y creó el cielo y la tierra y todo lo que hay en él. Para Francisco, las criaturas no van a ser recursos que deban ser dominados, sino prácticamente un sacramento de la presencia de Dios, un sacramento de la mano de un Dios que crea amorosamente. Van a ser sacramento de la infinita bondad de Dios. Y a través de la creación también Francisco va a saber reconocer esta invitación divina, esta invitación de Dios a, a la vida reconciliada y a la fraternidad universal. Si algo podemos escuchar o reconocer o encontrar en Francisco es justamente este llamado a la fraternidad, este llamado a la fraternidad universal, este llamado a reconocer, y lo va a hacer también a través de sus oraciones, reconocer que Dios es nuestro creador, creador de todo, y por lo tanto, de algún modo somos hermanos con todo lo creado, con toda la creación. Claro que reconociendo también la dignidad del ser humano, claro que reconociendo la dignidad del hermano, de la hermana, puestos allí a imagen y semejanza del Hijo amado del Padre. Pero la creación va a ser justamente uno de estos caminos importantes que Francisco va a tomar para poder hacer oración, para poder orar también él en el silencio, para poder orar también él con la devoción que solamente él supo alcanzar. Nos encontramos ahora, quiero ver algunas oraciones con ustedes para que podamos entender de alguna manera este mensaje de Francisco. Y hablamos de su primera oración, la oración ante el crucifijo. Esta oración nos sitúa más o menos en el tiempo de su discernimiento, en el tiempo del Señor que quieres que haga. Él va a buscar la voluntad de Dios ahí en la derruida iglesita de San Damián, entre 1205 y 1206, y va a pedir esto: ilumina las tinieblas de mi corazón, dame fe recta, esperanza cierta, caridad perfecta, sentido y conocimiento, Señor, para que cumpla tu santo y verdadero mandamiento. Francisco va a pedir justamente estas virtudes, las llamadas virtudes teologales, la fe, la esperanza, la caridad. Aquí hay que hacer una aclaración también y contar que Francisco no va a ser el inventor, digamos, de este pedido de las virtudes. Ya otros santos, incluso San Bernardo de Claraval, tiene también una oración pidiendo fe recta, pidiendo fe, esperanza y caridad, ¿verdad? Pero Francisco
toma este pedido desde su realidad. Él necesita una fe que sea verdadera, una fe que sea aquella que lo guíe, no una fe que se desvía por cualquier senda, tiene que ser recta. Una esperanza cierta, no esperar cualquier cosa, sino esperar lo que Dios quiere que esperemos. Y una caridad perfecta para poder amar a todos. Una caridad perfecta para poder unirse en el amor, en el afecto al Padre, a Dios, pero también a los hermanos. La intención de Francisco, a través del Cristo de San Damián, a través del Cristo de San Damián, va a ser justamente esta búsqueda o este reconocer, mejor dicho, este discernir lo que Dios quiere para su vida, lo que Dios quiere para él. La oración ante el crucifijo podemos marcarla entonces como el punto de partida de las oraciones de Francisco, a través de las cuales él va a saber ir madurando después. Él va a saber ir creciendo, ya no va a pedir lo mismo más adelante, sino que va a pedir otras cosas y sobre todo se va a insertar en este espíritu de alabanza que va a ir después mostrando todo el desarrollo de su vida espiritual. De por sí, si alguien tiene alguna duda o tiene alguna inquietud, es solamente parar y compartimos un poco en ese momento esta inquietud. Hay unas oraciones y devociones primitivas de Francisco. Por ejemplo, el Te adoramos, como ya lo habíamos hablado inicialmente. El Te adoramos aparece en el Testamento, es decir, en un texto ya casi de los últimos tiempos de Francisco. Sin embargo, la oración en sí era hecha por los hermanos, era hecha por las personas que formaron la primitiva fraternidad de Francisco ya en Ribotorto, antes de mudarse a la Porciúncula. Entonces es importante que podamos entender este Te adoramos no como escrito, sino como una oración que ellos hacían. Y por supuesto, no está de más recordar que esta oración tiene un poco esta fuerza de la liturgia. Francisco toma este texto principalmente de la liturgia del Viernes Santo. Te adoramos, Señor Jesucristo. Y él le va a agregar, porque por tu santa cruz redimiste al mundo, o mejor dicho, eso es parte del texto, pero él le va a agregar aquí y en todas tus iglesias. Aquí y en todas tus iglesias, recordando este amor y este llamado que él siente a mantenerse, a permanecer fiel a la iglesia de Dios, a la iglesia de Cristo. Él va a sentir que este llamado a vivir en comunión con la iglesia necesita ser también plasmado en la oración y lo hace a través de esta oración, uniendo la cruz, uniendo la redención a esta invitación también que él recibe de ser fiel y de permanecer fiel a la iglesia. Francisco va a rezar esta oración como dijimos, pero recién en el testamento vamos a tener acceso al texto. Recién en el testamento vamos a poder encontrar nosotros este texto que los hermanos ya rezaban con Francisco en los primeros años de la formación de la fraternidad. Después van a venir en la vida de Francisco estos saludos. Estos ya los agregamos más adelante, allá por 1221, el saludo a la Virgen María y el saludo a las virtudes. También este saludo a la Virgen María no va a ser 100% original de Francisco. Hay por lo menos 3 o 4 autores que hacen un saludo a la Virgen María. Justamente volviendo al tema anterior, en el saludo a la bienaventurada Virgen María, Francisco va a usar esta expresión Virgen hecha iglesia, que va a ser muy importante, que va a marcar justamente su
amor, su entrega, su encuentro con, el Cristo de su amor y su entrega a la Virgen María, por la Iglesia, perdón. Y en el saludo a la bienaventurada Virgen María va a poner esto justamente plasmado como también un atributo de la Virgen María, la Virgen hecha Iglesia. En el saludo de las virtudes también él va a hacer esta invitación. Es interesante porque él hace el saludo a las virtudes, pero en el fondo la invitación es a que los hermanos puedan llenarse de estas virtudes. Virtudes que, como dice Francisco, nos pasan de infieles a fieles a Dios. Virtudes que nos ayudan y nos animan en nuestro camino de fe y que, conociendo un poco a Francisco, seguramente él también pasa por este camino, él también pasa por esta realidad de ser él también tocado por estas virtudes para seguir caminando en el camino del Señor. Entonces van a ser importantes este saludo a las virtudes, el saludo a la Virgen María como parte de su camino de crecimiento. Finalmente vamos a llegar a la bendición al hermano León, a las alabanzas al Dios Altísimo, que van a estar ya marcadas por un sello incluso fuerte. Francisco va a escribir las alabanzas al Dios Altísimo y la bendición al hermano León en un momento muy especial de su vida, cuando él en el monte Alberna va a recibir los estigmas del Señor, va a recibir las marcas de la pasión del Señor en su cuerpo. Como decíamos en estos días con unas hermanas con las que tuvimos una formación, un poco como para que Francisco no olvide que él es el que tiene que seguir a Cristo pobre y crucificado, para que Francisco no olvide su dimensión de discípulo del Señor. Él está llamado a cargar con su cruz. Entonces, para no olvidarlo, Francisco recibe del propio Señor las marcas de la pasión. En su cuerpo entonces él va a tener estos signos que le van a recordar, que le van a recordar que, que él tiene que cargar la cruz como todo discípulo. ¿Qué va a hacer Francisco con sus estigmas? ¿Va a escribir alguna oración alabando a Dios por los estigmas? No, él va a escribir las alabanzas al Dios Altísimo, donde él cambia totalmente el centro de su vida de oración. Pasamos de un Francisco que dice, dame fe recta, dame esperanza cierta, dame caridad perfecta. Él va a pasar a ser un mero hombre que alaba a Dios. Un hombre que alaba a Dios y lo hace con unas simples frases. Lo hace simplemente repitiendo y repitiendo estos versos de tú eres, tú eres, tú eres, tú eres. Como si fuera que Francisco se queda absorto en la gracia de Dios, como si fuera que Francisco se queda perdido en Dios completamente. Él empieza sus alabanzas al Dios Altísimo diciendo, tú eres santo, Señor Dios único, que haces maravillas. Quizás la gran alusión a sus estigmas, a las marcas de la pasión en su cuerpo, van a ser justamente, o va a ser justamente esta primera frase. Tú eres santo, Señor Dios único, que haces maravillas. Pero después va a ir repitiendo atributos de Dios constantemente. Tú eres omnipotente, tú eres Padre Santo, tú eres amor, caridad, humildad, paciencia, refrigerio, nuestro custodio, nuestro protector, nuestro defensor. Textos que van a ir tocando justamente, que seguramente tocaron todas las fibras de Francisco, toda la humanidad, todo el ser de Francisco, y que también tocan todo el ser y toda la humanidad de nuestra, que escuchamos y que vivimos estos textos. Finalmente, en los últimos versos de estas alabanzas al Dios Altísimo,
Francisco va a decir una cosa interesante. Tú eres esperanza nuestra, tú eres fe nuestra, tú eres caridad nuestra. Dos cosas sobre estas últimas frases. En primer lugar, la única vez que él hace alusión a la dimensión fraterna e incluso a su persona es cuando habla de nuestra. Tú eres esperanza nuestra, tú eres fe nuestra, tú eres caridad nuestra. Es como si Dios hubiese llenado todo su ser inicialmente y él solamente sentía deseos y necesidad de hablar, de hablar, de hablar, de hablar de los atributos de Dios, de esto que él sentía, de cómo Dios es. Por eso el estribillo que se va a ir repitiendo en cada frase va a ser justamente el tú eres, tú eres, tú eres, tú eres. Al llegar a las últimas líneas, él va a decir tú eres esperanza nuestra, tú eres fe nuestra, tú eres caridad nuestra. Recordamos, no sé si recordamos, en la oración del crucifijo, él va a decir dame fe recta, dame esperanza cierta, dame caridad perfecta. En las alabanzas al Dios Altísimo, Francisco va a reconocer que Dios es todo aquello que él buscaba. Él buscaba esperanza, esperanza cierta, y dice ahora, tú eres esperanza nuestra. Él buscaba caridad, fe recta, y va a decir ahora, tú eres fe nuestra. Él buscaba caridad perfecta, va a decir, tú eres caridad nuestra. Él encuentra en Dios todo lo que buscaba y de alguna manera podemos encontrar también la huella de un orante que sabe que su oración es escuchada, que sabe que Dios atiende sus súplicas, que sabe que Dios escucha sus pedidos, su oración. Una de las cosas finales, aunque no va a ser lo último que vamos a decir hoy, es justamente el encuentro con la hermana muerte corporal. El cántico de las criaturas, este cántico que nos estuvo celebrando todo un año, el centenario el año pasado, va a ser justamente la expresión máxima del, del amor que Francisco le rinde a Cristo, a Dios, al Padre, al Creador, al Altísimo, Omnipotente y buen Señor. La hermana muerte corporal va a aparecer recién después de que Francisco hace toda una alabanza a Dios. Este cántico seguramente ya lo estudiaron en algún momento, pero vale la pena repetir algunas ideas. Por ejemplo, él empieza dirigiéndose al Altísimo, Omnipotente y Buen Señor. Todo el cántico está dirigido a él, excepto el final, a través del cual va a ser hablar a la creación entera, invitando a la alabanza. Pero después Francisco, después de ese saludo al Altísimo Omnipotente, él va a empezar a nombrar a las obras de la creación. ¿En qué momento él escribe esta oración, esta alabanza, este cántico? Él escribe este cántico en un momento en que ya estaba ciego, en un momento en que la luz del sol e incluso el resplandor de las llamas del fuego le hacían daño a los ojos, le causaban un profundo dolor, y él, así herido en su cuerpo, él decide transformar su dolor, su experiencia de dolor en ese momento, su experiencia de limitación, decide transformarlo en un cántico, en una alabanza, en un momento de profunda intimidad con un Dios que es íntimo pero para todas las criaturas. Francisco termina este cántico de las criaturas prácticamente con la estrofa que habla de la hermana Madre Tierra. La primera parte de esta composición termina allí. Tiempo después, estando ya él en Asís y sabiendo que el podestá de la ciudad de Asís sería como el intendente y el obispo Guido de Asís,
estaban distanciados, estaban peleados, incluso al punto que el obispo excomulga al podestá, a la autoridad de la ciudad de Asís. Francisco va a componer la estrofa de los que perdonan y aguantan por tu amor. Y esto es muy interesante, no solamente por este espíritu de buscar la paz, de buscar la armonía entre dos personas influyentes e importantes de la ciudad, sino porque primeramente él en el cántico va a decir qué cosa. Va a decir que el hombre no es digno de nombrar a Dios. Nunca es digno el hombre de hacer de ti mención, va a decir Francisco en uno de los versos iniciales del cántico. Sin embargo, movido por este deseo de alcanzar la paz entre estas dos autoridades, la autoridad civil y la autoridad religiosa de Asís, él va a escribir una estrofa más. Por los que perdonan y aguantan por tu amor, loado seas mi Señor. Y Francisco va a hacer cantar este cántico porque el cántico de las criaturas nace precisamente como un cántico, como esos cantos caballerescos, como esos cantos que cantan justamente las hazañas de un gran guerrero, de un gran héroe. Así Francisco redacta, así Francisco hace escribir este cántico del hermano Sol. Una cosa que quiero dejar un poco entre paréntesis: a diferencia de otros textos como las alabanzas al Dios Altísimo, por ejemplo, que Francisco escribe de su propio puño y letra, y no podemos olvidar que lo escribe cuando eh, él está ya con los estigmas, con las marcas de la pasión en su mano, y así con la mano llagada, él escribe las alabanzas al Dios Altísimo, las escribe en un cuero, no lo escribe en un papel que es relativamente fácil, lo escribe sobre un pedacito de cuero minúsculo, pequeño. Em, Él tiene todavía la posibilidad de escribir y de ver. Cuando el cántico de las criaturas, él probablemente tiene ya que dictar todo el cántico porque no consigue ver nada. Y como decíamos recién, incluso el fuego, incluso el resplandor del sol, el sol que entraba por la ventana, herían a Francisco y le producían un fuerte dolor. Pero, como decíamos, él permite que este cántico pueda crecer. El cántico del hermano Sol no podía quedarse solamente en las obras de la creación, tenía que llegar a la obra más importante de la creación de Dios, al ser humano, a ese ser creado a imagen y semejanza de Dios. Y ese ser que probablemente es el único en toda la creación que puede replicar acciones, que puede replicar movimientos de Dios, que puede imitar, que puede copiar, que puede hacer lo que Dios hace, claro que en un grado menor por ser una criatura, por ser un ser humano, un ser limitado. Entonces, Francisco habla de los que perdonan. Si Dios es misericordioso y Dios sabe perdonar, y Francisco tiene esta experiencia de un Dios misericordioso, él va a reconocer que el ser humano también puede perdonar. Y a esto es a lo que invita él a través del cántico. Nos podemos fijar en los atributos que da de cada cada una de las obras de la creación. El sol es fuerte, lleva noticias de su autor, del agua va a decir que es pura, preciosa, casta. Del ser humano, ¿cuál va a ser este atributo, este don, este adjetivo que lo califica? Aquellos que perdonan. Son ellos los que deben alabar al Señor. O como dice el mismo Francisco, loado seas mi Señor por los que perdonan y aguantan por tu amor. Entonces acá podemos ver la madurez de un hombre que pasó por tribulaciones, que pasó por dificultades, que pasó y continuaba pasando en ese mismo momento por incomprensiones, por indiferencias de parte de sus hermanos.
Y Francisco va a escribir el cántico, esta estrofa del cántico, decíamos, para tratar de reconciliar a dos personajes de la ciudad. Él mismo va a decir, es una vergüenza de nuestra parte que nosotros no hagamos nada por buscar su reconciliación. Sabemos perfectamente que en el canon de los escritos de Francisco no aparece la famosa oración, hazme un instrumento de tu paz. Pero podemos saber y sabemos, estamos seguros, que este cántico refleja un poco el espíritu de Francisco. Ser instrumento de paz, ser un hombre de paz, alguien que busca alcanzar la paz y que busca caminar en la paz del Señor. Y él lo va a hacer a través de esta estrofa del cántico y va a enviar a Fray Pacífico y a otro hermano. A Fray Pacífico se lo conocía como el rey de los versos. Lo va a enviar para que canten esto delante del podestá y delante del obispo juntos. Y la consecuencia va a ser justamente la reconciliación. O sea, la oración de Francisco tiene también esta gracia, tiene también este alcance. Nos permite la reconciliación, nos permite buscar el perdón, nos permite alcanzar la gracia de, como decíamos recién, ser como Dios, personas que saben perdonar, personas que saben vivir la misericordia. Pero el cántico de las criaturas no va a terminar allí. El cántico de las criaturas se va a terminar unos días antes del tránsito de Francisco, más precisamente cuando él va a introducir una última estrofa, la estrofa de la hermana muerte. Loado seas mi Señor por nuestra hermana la muerte corporal, de la cual ningún hombre viviente puede escapar. Ay de aquellos a quien encuentre en pecado mortal, felices a quienes encuentre haciendo tu santísima voluntad, porque la muerte segunda no les hará mal. Para Francisco, el temor no es el encuentro con la muerte física. Para Francisco, y esto lo refleja perfectamente en el cántico del hermano Sol y en las últimas estrofas, en la estrofa de la hermana muerte, para Francisco el gran dolor o el gran temor es ser encontrado por la muerte en pecado mortal, en un pecado que visiblemente nos aparte de Dios, en un pecado que visiblemente nos aparte del amor y de la gracia de Dios. Entonces Francisco nos recuerda a través de estas últimas estrofas del cántico que existe una dimensión trascendente también para el ser humano. El ser humano está llamado a alabar al Señor por la hermana muerte, del cual ningún hombre viviente puede escapar. Pero esta muerte tiene una segunda parte para aquellos a quienes encuentre en pecado mortal, y esta muerte no tiene ya poder sobre aquellos a quienes Dios encuentre haciendo su santísima voluntad. Hay una dimensión escatológica aquí en la hermana muerte. Hay una dimensión del más allá en Francisco aquí con la hermana muerte. El encuentro, por eso él va a llamar hermana a la muerte. Por eso cuando los médicos, esto lo cuenta Celano en las biografías, cuando los médicos ya no saben cómo decirle a Francisco que está llegando a sus últimos momentos, él mismo les da la fuerza, les da el coraje para que sigan ofreciendo lo mejor que pueden ofrecer en cuanto a cuidados paliativos, pero él sabe que la muerte está cerca y va a decir bienvenida, hermana muerte. Él va a reconocer a la muerte como esa puerta que conduce al encuentro con el Altísimo, omnipotente y buen Señor. Él va a encontrar en la muerte ese encuentro profundo con un Cristo que sabe dar de alguna manera eh, una vida feliz a aquel que se esforzó en esta vida por ser cercano a Dios, por estar en comunión con Él, por estar íntimamente ligado a Él. Entonces, la importancia del Cántico de las Criaturas nos refleja ya la madurez total de Francisco.
un Francisco reconciliado y podemos decir un Francisco también reconciliador, un Francisco pacificado, un Francisco que a lo mejor era un terremoto, que a lo mejor era eh, que a lo mejor era una persona inquieta, una persona llena de tormentas espirituales, llena de inquietudes, llena de quizás ansiedades. Sin embargo, en el final de su vida, él se encuentra pacificado, es decir, alcanza la paz. Y a través del cántico de las criaturas, él también quiere ser un pacificador, quiere también reconciliar al mundo, quiere también reconciliar a los hombres con Dios. Entonces es importante esta parte, o mejor dicho, todo el cántico en su conjunto, reconociendo reconociendo la virtud de Dios, reconociendo a este Dios que invita a la humanidad al encuentro pleno con Él, pero que este encuentro se realiza a través de la hermana muerte. Es imposible no pasar por este trance de la muerte y Francisco lo sabe perfectamente. Entonces, la hermana muerte corporal va a ser justamente aquella que permite esta unión plena con el Señor. Si Francisco a través de la oración, si Francisco siendo un hombre hecho oración, estaba ya unido de tal manera al Señor, él sabía que había algo más y que este algo más se debía lograr a través de la hermana muerte. Vamos a hacer ahora una síntesis teológica de los escritos, mejor dicho, de sus oraciones, de estas oraciones escritas de Francisco. ¿Por qué? Porque también seguramente existieron muchas oraciones no escritas, muchas, por ejemplo, jaculatorias que nosotros encontramos en las biografías de Francisco, en los escritos de sus hermanos, que ellos fueron recogiendo como frases, como palabras, ¿verdad? La famosa expresión mi Dios y mi todo es un poco signo de esta oración que Francisco hacía repitiendo frasecitas, repitiendo pequeñas frases, eh, repitiendo jaculatorias que él sabía de memoria porque eran a lo mejor la oración piadosa de la gente de su época. Y entonces él va justamente a repetir estas cosas, ¿verdad? Él va a ir diciendo justamente, va a ir repitiendo justamente estas frases que a lo mejor ya escuchó o que él mismo fue componiendo, pero que finalmente no las escribe, quedan escritas porque alguien las escuchó, alguien las recuerda y las dejó después por escrito. Por ejemplo, ¿quién eres tú, dulcísimo Señor? Esto aparecerá solamente ya en las fuentes después, pero no como parte de los escritos de Francisco, no como algo que él hizo escribir o que puso, ¿verdad? Mi Dios y mi todo. Em, También en las florecillas vamos a encontrar que él va a decir muchas veces, oh Dios, ten piedad de mí, que soy pecador. Es decir, Francisco usaba también las jaculatorias como parte de sus oraciones, pero estas no están escritas, digamos, en el canon de los escritos de Francisco. Las encontramos en las biografías. Entonces, vamos a ver un poco una pequeña síntesis. En primer lugar, tenemos que decir que hablamos de una teología nacida de la experiencia mística de Francisco, de la contemplación asidua de las escrituras, del encuentro real con Dios a través de los sacramentos, a través de las criaturas. Eh, eh, entonces, Francisco es alguien que vive una experiencia teológica sin hacer un curso de teología, sin ir a estudiar y aprender conceptos teológicos como los hacemos hoy. Él hace una teología de la experiencia. Él experimenta, eh, él experimenta eh,
a Dios, y esto es lo que él deja plasmado después en sus escritos. Para Francisco, los escritos nos hablan de una profunda trascendencia y restitución. Para Francisco, Dios es el Altísimo, aquel que ciertamente en la inmanencia de este mundo se nos manifiesta, pero que lo trasciende todo, porque Él es el dador de todo bien, es el sumo bien, el bien total. Delante de esto, Francisco reconoce que el pecado es la apropiación egoísta de las cualidades que Dios puso en nosotros, cualidades que obviamente son buenas, cualidades que obviamente tendrían que ayudarnos a seguir siendo imagen y semejanza de Él. Por eso Francisco va a reconocer, sobre todo en los últimos escritos, en los escritos de la madurez, va a reconocer esta trascendencia de Dios. Dios lo trasciende todo. Dios supera todo lo que el ser humano puede decir. Por esto mismo Francisco decía en el cántico, ningún hombre es digno de nombrarte. Lo que Francisco quería decir es, no tenemos esa capacidad de tocar siquiera algún aspecto, algún punto de la trascendencia de Dios. Eh, Francisco entonces sabe que Dios es trascendente y sabe que Dios le va a incluir en esa su trascendencia una vez pasado por esta puerta de la hermana muerte. Pero el pecado puede llegar a ser una dificultad para el ser humano, el pecado puede llegar a ser una dificultad para los frailes, el pecado puede llegar a ser una cuestión difícil para los hombres que no sepan volver a Dios, que no sepan contemplar esa inmanencia de Dios y pensar en su trascendencia y anhelar su trascendencia. Por eso para Francisco la respuesta correcta delante de este Dios que es trascendente, de este Dios que es altísimo, omnipotente y buen Señor, va a ser justamente una alabanza desinteresada. Y el restituyamos al Señor, dice Francisco, el devolverle con gratitud y humildad toda la gloria al Creador, de quien todo procede. Los últimos textos de la vida de Francisco son un poco así. En el plano de las oraciones, justamente las alabanzas al Dios Altísimo y el cántico del hermano Sol nos presentan un Dios al que hay que restituirle porque Él es santo, porque Él es omnipotente, porque Él es un buen Señor, porque Él es nuestra esperanza, nuestra fe, nuestra caridad, porque Él es el creador de todo, porque Él es aquel que es también admirado y alabado por las obras de la creación. Entonces, la restitución va a ser un tema que se va a ir insertando, alguna vez más visiblemente, alguna vez muy implícitamente, pero la restitución va a estar allí en las oraciones de Francisco, el restituirle a él. Cuando Francisco hace las alabanzas que se han de decir a todas las horas, y hace este estribillo, y alabémoslo y ensalcémoslo por los siglos, hace una copia de lo que es el cántico de Daniel, ¿verdad? Este cántico que rezamos también en laudes algunos domingos, pero es su manera de querer restituirle al Señor nuestra alabanza, al Señor esta exaltación por los siglos. Otro tema importante, hice un cambio de letras y ahí se armó un desastre con nuestro texto, la humildad de Dios. Francisco, hicimos una celebración importante en el 2023 del centenario del pesebre de Grecho. El pesebre de Grecho no es solamente recordar esta obra del nacimiento de Jesús, sino sobre todo reconocer a un Dios que se hace humilde, a un Dios que se hace pobre, a un Dios que se hace sencillo. Francisco decía, lo recoge en sus biógrafos, sobre todo Celano y también San Buenaventura en la leyenda mayor. Francisco decía que él quería hacer ese pesebre para poder contemplar con sus ojos
la humildad de Dios, la humildad de un Dios que se hace carne, de un Dios que se anonada, de un Dios que pasa por esta kenosis, un Dios que es creador junto con el Padre y el Espíritu Santo, pero que se hace niño pobre en un pesebre por amor a la humanidad. Aquí tenemos que recordar un poco esta premisa que tiene un poco la llamada teología franciscana, ¿verdad? Mientras la teología tomista recuerda que Dios se hace carne para salvarnos, la teología franciscana, sostenida un poco por San Buenaventura, Juan Duns Scoto y otros teólogos franciscanos, ellos van a decir siempre que Dios, aunque no hubiese cometido el hombre pecado, se iba a hacer carne, iba a asumir nuestra carne, no para salvarnos porque no iba a haber necesidad, sino por amor a nosotros, por amor a nuestra carne, por amor a nuestra humanidad. Pero también en la humildad de Dios tenemos que reconocer esta dimensión eucarística de Francisco. Estamos en los días de la celebración del Corpus Christi, así que recordar también esta profunda ligación que hace Francisco de el nacimiento, de la encarnación del Hijo de Dios, del Dios que se hace carne y que es depositado en el pesebre humilde, con este Dios que cada vez que el sacerdote hace las plegarias, desciende diariamente bajo las formas de pan y vino en este pan consagrado, ¿verdad? En este vino consagrado, en este cuerpo y sangre de Jesús que se hacen presentes en el altar. Entonces Francisco va a relacionar siempre esta encarnación de Dios con este encuentro que podemos hacer nosotros cotidianamente con Dios a través de la Eucaristía, a través del pan eucarístico, a través de la celebración del santo sacrificio de la misa. Justamente esto también se va a ver reflejado, esta humildad de Dios, en el elogio que va a hacer él a María, reconociéndola como templo, como sagrario del Señor, como el tabernáculo de Dios, como arca de Dios, que se abaja a nuestra frágil condición humana. Y no podemos olvidar esta invitación que Francisco mismo va a hacer en una de sus cartas, recordando justamente que estamos como María llamados también a dar a luz al Señor a través de nuestras obras, recordando un poco esta humildad de Dios que también quiere manifestarse en nuestra vida, quiere manifestarse en nuestras obras. Entonces, para Francisco va a ser fuerte esta dimensión de un Dios que se hace pobre, de un Dios que se hace humilde. Por eso él también va a querer abrazar la pobreza, por eso él también va a querer vivir la pobreza, y esto lo manifiesta también a través de sus oraciones, a través de sus cánticos, a través de estas sus oraciones de alabanza. En Francisco encontramos también una cristología cosufriente. Tenemos todo un oficio de la pasión en el cual Cristo sufre con la humanidad y sufre por la humanidad. La cruz va a ser este espacio del amor profundo, del amor extremo de Cristo. Y Francisco va a unir justamente esta teología de los sufrimientos de Cristo a una vida sufriente del cristiano, ¿verdad? Y lo va a hacer a través de la sumisión sincera y de la paciencia activa ante la dificultad. Sufrir las pruebas con paciencia, sufrir las pruebas con calma, con esa paciencia que solamente Dios puede brindar. Entonces, en Francisco y en sus oraciones, si bien todas las oraciones de Francisco son profundamente trinitarias, hay una dimensión cristológica, se encuentra una dimensión cristológica de un Dios que es Rey, de un Dios que es Señor, de un Dios que es Creador, de un Cristo que es Salvador, que es Redentor. Francisco va a encontrar entonces el modo de manifestar esta su adhesión a un Cristo sufriente a través de sus oraciones. En este
oficio de la pasión que Francisco va a construir, digo yo, a través de textos preexistentes en su propio salterio, si queremos decir de alguna manera. El oficio de la pasión en realidad era un oficio votivo, ¿verdad? Él invitaba a sus hermanos a que después de rezar bien todas las oraciones de la iglesia, recen también este oficio de la pasión. Y empezó, como dijimos hace rato, haciendo un oficio que sea solamente para el tríodo pascual, para el momento de la celebración de la pasión del Señor. Sin embargo, él va a agregarle elementos, va a agregarle otros salmos, va a agregar la antífona, que es interesante porque la antífona está dedicada a la Virgen María, como uniendo también a María al hecho mismo de la pasión de su Hijo Jesucristo, recordándola quizás allí a los pies de la cruz y queriendo también él estar allí mismo a los pies de la cruz. Entonces, con algunas citas bíblicas, con algunas palabras propias de Francisco, él va a ir construyendo este oficio de la pasión, va a ir construyendo este texto precioso que nos habla justamente de la experiencia pasional, si queremos decir de alguna manera, de Francisco con, con este Cristo sufriente, con este Cristo de la cruz. No ya el Cristo de San Damián, recordemos, el Cristo glorioso, el Cristo con los ojos abiertos, el Cristo que llama a Francisco a vivir su misión, a vivir su camino, su tarea, sino un Cristo que está sufriendo en la cruz, un Cristo que desde el dolor del sufrimiento nos invita también a unirnos nosotros con nuestros propios dolores, con nuestras propias angustias, que nos invita a perseverar. Por eso es importante esta dimensión de la paciencia, porque Francisco va a terminar justamente su salterio recordando y reconociendo que ahora Cristo reina, pero que reina desde el madero de la cruz, que el trono de gracia, después San Buenaventura va a hacer toda una exposición sobre esto. Cristo reina, pero reina desde la cruz con esta corona de espinas. Entonces Francisco sabe reconocer en la cruz el designio salvador de Dios, sabe reconocer en la cruz esta máxima manifestación de la entrega de Cristo por nosotros, sabe reconocer en este Cristo sufriente aquel a quien él tiene que seguir. Cuando él habla de la famosa secuela Christi, él lo va a hacer en estos términos, en los términos de un Cristo de la pasión, de un Cristo sufriente, de un Cristo que está allí por amor a nosotros, paciente a la vez que sufriente en la cruz. Entonces hay una cristología muy fuerte en los escritos de Francisco, una cristología que después deriva en una devoción trinitaria de Francisco. Francisco va a terminar sus principales oraciones con esta doxología al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. No podemos olvidar, sobre todo teniendo en cuenta el cántico de las criaturas, el cántico del hermano Sol, que también una dimensión teológica fuerte es esta invitación a la fraternidad cósmica que el mismo Dios nos hace. La primera vez que yo leí fraternidad cósmica en un texto, tengo que decirles que me asusté, me alarmé, dije, acá vamos a entrar en el esoterismo ya. Pero no, en realidad nos habla justamente de esto, de la creación hecha por Dios, de una creación llamada a ser, a hermanarse a través del mismo Creador. Entonces Francisco va a reconocer, sobre todo en el cántico de las criaturas, que al tener a Dios como único Padre, tanto el sol como el agua, el viento, la tierra, se convierten genuinamente en hermanos y hermanas que aprenden a participar de la bondad de la creación. O mejor dicho, estos elementos, estas obras de la creación ya participan de la bondad de la creación de Dios. ¿Quién es el que tiene que aprender? El ser humano. Es el ser humano el que tiene que aprender a perdonar, es el ser humano el que tiene que aprender a reconocer a Dios como Padre, a reconocer a Jesucristo como hermano,
a reconocer la necesidad de la santa operación del Espíritu en nuestra vida. Es el ser humano el que tiene que aprender a tener este espíritu de oración y devoción al que las demás cosas deben servir. Es el ser humano el que tiene que encontrar en el hermano, en el otro, en la otra, hermanos y hermanas que aprenden a participar de la bondad de la creación de Dios. En otras palabras, es el ser humano el que tiene que aprender a ser bueno. Bueno como lo es Dios, buena como es toda la creación. Esto automáticamente puede remitirnos al libro del Génesis, donde cuando Dios creaba las cosas veía que todo era bueno. Cuando Dios crea al ser humano libre de pecado, al ser humano sin el pecado original, Él va a ver toda la obra y va a decir que es muy buena, que todo es muy bueno. Francisco nos invita a volver a esa creación original, nos invita a volver a la justicia original de Dios, a donde todo estaba en función del Creador, a donde todo estaba para poder alabar a Dios. Entonces Francisco, sobre todo, como decíamos, en los últimos tiempos de su vida, va a reconocer esta invitación a la fraternidad cósmica y va a invitar a los demás a unirse a esta fraternidad cósmica, a esta fraternidad que sabe solamente alabar a Dios. De hecho, el cántico del hermano Sol es verdaderamente un cántico que debía, o que debió, mejor dicho, ser cantado en diversos momentos y en diversas circunstancias, mientras Francisco vivía y luego de que él vivió. Hoy tenemos adaptaciones de este cántico, pero sabemos hoy por los estudios de los manuscritos, de los pergaminos que se encuentran, sabemos que en algún momento fue musicalizado, que tenía música, pero que lastimosamente esa musicalización se perdió. Pero era justamente una invitación para que toda la humanidad y toda la creación se una al unísono, allí donde el dolor humano y la muerte física adquieren sentido, en esta alabanza a Dios, siendo justamente un sacramento visible del amor del Dios Altísimo. Antes de las notas conclusivas, quería recordar también otros elementos que podemos encontrar, elementos teológicos que podemos encontrar en, en, en las oraciones de Francisco. Hablamos ya hace rato de la dimensión escatológica. Podemos encontrar un verdadero tratado de escatología en las 3 o 4 frases que hablan de la muerte corporal o de la hermana muerte. Podemos encontrar trazos de un Dios que es creador, de un Dios, de una verdadera antropología teológica, reconociendo a Dios creador, reconociendo a un Dios que nos ofrece su gracia, reconociendo a un Dios que nos invita a crecer en su amor. Esto también se encuentra en Francisco. Podemos encontrar en las oraciones trazos de una eclesiología. Al hablar justamente de esta fraternidad cósmica, no podemos olvidar la dimensión eclesiológica que nos une al hablar, por ejemplo, de la Virgen hecha iglesia, del tabernáculo, del palacio de Dios. No podemos olvidar esta dimensión eclesiológica de las oraciones de Francisco. Entonces existen en Francisco también otros elementos importantes de la teología, ¿verdad? Decíamos justamente eh, eh, trazos escatológicos, eclesiológicos. Nos encontramos delante de una verdadera cristología del amor, de la humildad de Dios. Nos encontramos delante de un Dios que se manifiesta como Padre, delante de un Espíritu que quiere actuar y que quiere operar en nosotros. Hay toda una neumatología también en Francisco de Asís, sin que él se lo haya propuesto, recordando que su teología no parte de textos, sino que parte justamente de su experiencia de Dios, una experiencia vivida de un Dios vivo que lo mueve, que le ayuda y que le encamina a ser verdaderamente seguidor suyo, a ser verdaderamente alguien
que sabe crecer en este encuentro profundo con Dios a través de la vida de oración. Entonces, para ir concluyendo un poco, tenemos algunas notas especiales de lo que podemos encontrar en las oraciones de Francisco. Encontramos un proceso, un camino de maduración. Se perciben en Francisco, en sus oraciones como en todos los escritos, un proceso de maduración. Su experiencia espiritual va siendo enriquecida por la experiencia fraterna, también por la guía que la Iglesia va a ir ejerciendo, sobre todo en los últimos tiempos, en los últimos momentos de su vida. Pero sobre todo por esta experiencia espiritual, Francisco no deja de hacer experiencia de Dios en su vida. Francisco no deja de experimentar a Dios en su ser y lo hace en todo momento y lo hace cada vez que se dedica a la oración. Y podemos ver justamente podemos ver justamente esta maduración en las primeras oraciones, en ese corte que, como habíamos visto, de 1215 a 1221, él prácticamente no escribe oraciones, se escriben otras cosas, se escriben cartas, se escriben las admoniciones también un poco en ese periodo. Quizás se empiezan a esbozar los primeros trazos de la regla novulada, pero Francisco va a retomar las oraciones allá por 1221, haciendo, por ejemplo, la paráfrasis del Padre Nuestro, que también en esto Francisco tampoco es original. Francisco sabe que hay otros autores cristianos, otros autores católicos, que también hacen su propia paráfrasis. Francisco va a hacer su paráfrasis reconociendo él en esta paráfrasis lo que a él le llama la atención de esta dimensión de la paternidad de Dios y ampliándola a través de sus propias frases, de sus propias palabras. Entonces vemos este proceso de maduración y las oraciones también van a manifestar esta maduración en contenido y en elementos teológicos, en riqueza teológica, en riqueza moral, en riqueza espiritual. Otro aspecto conclusivo que podemos concluir es este encuentro con la gracia. Francisco, más que escribir oraciones para que recemos, o más que decir yo quiero que recen esto o que hagan esto, Francisco nos invita a la oración. Francisco nos llama a orar así como él mismo ora. Una decidida disposición que él tiene en el encuentro profundo con la gracia de Dios. Seguramente lo van a ver en el testamento más adelante, pero él va a reconocer que prácticamente todo es gracia de Dios. Y esto se va a plasmar muy perfectamente en el testamento. Francisco también reconoce que el ser orantes es una gracia de Dios, que el disponerse a orar, tener el espíritu de oración y devoción es una gracia de Dios. Y este encuentro con Dios le permite a Francisco llegar al encuentro de un Dios uno y trino, llegar a una conexión profunda con Él, llegar a una experiencia de fe única y con toda seguridad, como él lo dice en sus textos, sobre todo en las conclusiones, donde, como decíamos recién, él hace verdaderas doxologías, alabando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Entonces nos encontramos con este Francisco que, más que dejar escritas oraciones para que los demás las repitan, nos deja oraciones que nos inviten verdaderamente a la unión con Dios, a este encuentro profundo con un Dios que ofrece su gracia, que ofrece su presencia a todos sus hijos y a todos los que con Él quieren dialogar a través de la oración. Por supuesto que también en las oraciones de Francisco vamos a encontrar ejes de su carisma minorítico. No va a ser difícil encontrar temas comunes
a la espiritualidad franciscana, al carisma naciente de esta fraternidad. Por ejemplo, la fraternidad misma, el tema de la fraternidad va a ser recurrente en algunas oraciones. El tema de la minoridad, de la simplicidad, del anonadarnos también como el Señor, van a ser temas recurrentes en sus oraciones. La restitución al Señor también va a ser un tema recurrente en sus oraciones. Darle alabanza, darle honor, darle gloria, son modos de darle a Dios lo que Él primeramente nos dio. Podemos ver entonces que en los últimos tiempos, en las oraciones al menos, la alabanza a Dios y la pequeñez del hombre van a ir llenando todo el vocabulario de las oraciones de San Francisco. Podemos decir que a medida que él crece, o que crece espiritualmente, él también va reconociendo su pequeñez humana, va reconociendo sus limitaciones, a la par que va reconociendo la grandeza de, de este Dios al que él tuvo un día la gracia de encontrar. No podemos olvidarnos que su primera oración y la última que compone prácticamente inician prácticamente de la misma manera. Alto y glorioso Dios, o sumo y glorioso Dios, o altísimo y glorioso Dios. Y la oración del cántico del hermano Sol inicia justamente con altísimo, omnipotente y buen Señor. Él ya no reconoce solamente que Dios es alto, reconoce que es altísimo. Y él, como un pequeño ser humano, tiene esta posibilidad, por solamente gracia de Dios, de dirigirse a Él y de unirse finalmente a toda la creación a través de, eh, a través de la alabanza, a través de la oración. Hay un texto, antes de concluir, que también fue encontrado recién en los últimos, en la última mitad del siglo pasado, allá por 1950, que cumplió también un centenario el año pasado, el Oíd Pobrecillas, que es una alabanza a Dios a través de las hermanas. O sea, él invita a las hermanas, a Clara y sus hermanas, a unirse a esa alabanza a Dios, a unirse a la alabanza al Señor, abarcando también todo el proceso de, justamente de invitar a todos a la alabanza. Es decir, a través de este texto, Francisco también llama a las hermanas para que puedan reconocer la gracia de su vocación y la vida en la verdad como un testimonio de Dios. No es una oración propiamente dirigida a Dios, sino más bien es una invitación a las hermanas a saber alabar y orar a Dios. La invitación a no mirar, por ejemplo, la vida de fuera y hacerlo más parecidas a, a la Virgen María, porque un día también ellas van a llegar a ser coronadas como ella misma. Entonces, Francisco tiene una gran riqueza en cuanto a sus oraciones. Francisco sabe reconocer en la creación y en todo su camino espiritual ese paso de Dios por su vida. Y lo que él deja es justamente esta invitación a los hermanos a que vivan la misma, eh, la misma vida, a que vivan la misma eh, experiencia de encuentro con Dios a través de la oración. Las oraciones que Él nos deja no son simplemente un recuerdo o un legado, son verdaderos propósitos de que el hermano, que la hermana puedan unirse a Dios a través de esta experiencia orante, y quizás esos mismos textos pueden ayudarnos en esta tarea también. Muy bien, y yo voy a ir dando por concluida esta presentación. Creo que tenemos un poquito de tiempo todavía, ¿verdad? A lo mejor Un podemos... un par de minutos, Fray Marcelo, muchas gracias. Sabemos que es un tema supremamente extenso, con Es muchos larguísimo, sí. detalles, es larguísimo, pero hizo un gran esfuerzo por recoger todos los elementos básicos.
Y por dejarnos unas líneas claras, ¿cierto? Finalmente creo que son unas claves de lectura para acercarnos a las oraciones, para entrar en el detalle, pero creo que hay unas líneas grandes que usted nos ha dejado en esta noche. Agradecerle por todo ese aporte suyo. No sé si haya preguntas, creo que vi mano levantada de Alfonso, de David. Alfonso, Gracias, querido hermanito. Inicialmente agradecerle a nuestro querido hermano Marcelo esta presentación sencilla y profunda que nos invita a redescubrir al verdadero Francisco como hombre hecho oración. Tengo una inquietud. Le comparto que este tema, para mí muy particular, he escuchado diversos pareceres de franciscanistas en la actualidad, sobre todo con relación a la oración a San Damián y al encuentro con el leproso. Y Ujú. decimos inclusive citando un poco a Leonardo Lehmann Capuchino, cuya tesis doctoral fue sobre comentarios a las oraciones de San Francisco, dice que, y la pregunta para usted, ¿a qué se atribuye, querido hermano Marcelo, que Fray Tomás de Celano hiciera alusión en parte de esa oración de San Damián, pero no la transmitió, no transcribió, no transmitió el texto, sino que por antiguos manuscritos después llegó a nuestras manos? ¿Y cuál es la relación? Porque inclusive en el testamento Francisco pone de presente la importancia que tuvo para él el encuentro con el leproso. Hasta ahí la inquietud. Exactamente, justamente esto que usted decía es muy cierto. Hay ciertas discrepancias de repente y Tomás de Celano no puso, por lo menos en la vida primera y tampoco en la vida segunda, él no pone el texto mismo del alto y glorioso Dios. Es cierto que, eh, como decimos a veces, quizás no había nadie para escribir en ese momento en que Francisco hacía estas oraciones. ¿Cuál es el momento de qué estamos hablando? Históricamente estamos hablando del momento de la conversión de Francisco. Y la conversión de Francisco tiene también unos ejes muy claros. El encuentro con el Cristo de San Damián es un punto decisivo en la conversión de Francisco. Pero el encuentro con el leproso no se puede pasar por alto. Yo entiendo un poco que Francisco, su testamento, pero es una apreciación muy mía, su testamento, él lo escribe, digamos que dando ya por entendido ese encuentro con el Cristo de San Damián y profundizando en la figura y en la importancia de este encuentro con el otro. Generalmente nosotros decimos así, sobre todo cuando hacemos pastoral vocacional, que Francisco tuvo que tener un encuentro consigo mismo al confrontar un poco sus sueños, sus ideales de caballero, sus ideales de juventud, y después tuvo que tener un encuentro profundo con Dios en el sueño de Spoleto, en algunas personas que pasaron por su vida en ese momento, y profundamente cuando en la capillita de San Damián escucha la voz de Dios que le llama y que le dice, ve y reconstruye mi iglesia. Pero Francisco en el testamento deja decisivamente este encuentro, el encuentro con el leproso. Él habla del pecado, él habla de que el Señor le conduce, ¿verdad? Y de que lo que en ese momento para él era amargo se convierte en dulzura. Entonces hay una profunda relación entre la oración del Cristo de San Damián y la oración y el encuentro, mejor dicho, con el leproso. ¿En qué sentido? En en este dejarse guiar por el Señor, en este permitir que Dios lo conduzca. Justamente hablábamos con unas hermanas este fin de semana sobre este texto del Testamento y decíamos lo siguiente, una cosa es que Dios te quiera conducir y otra cosa es el dejarse conducir.
Quizás el lindo momento de Francisco o la bella experiencia que Francisco pudo hacer fue el dejarse conducir por el Señor para reconstruir la iglesia, dejarse conducir por el Señor para llegar allí junto al otro sufriente, al otro herido, al otro lastimado, al otro descartado por la sociedad, si queremos usar un término más moderno. Entonces yo pienso, hermano, que un poco por ahí pasa esta relación, ¿verdad? El mismo Cristo de San Damián, el Cristo que lo llama a reconstruir la iglesia, lo llama a cambiar su amargura en dulzura de alma y cuerpo y a encontrarse verdaderamente con el otro. Quizás el punto de partida de la vida fraterna, de la fraternidad de Francisco, es el abrazo, el beso al leproso. Gracias, querido hermanito Amén, Marcelo. muchas gracias. Disculpe, hermano Marcelo, yo tengo un comentario y una pregunta. El Sí, sí, sí. comentario es, si apropiarse de las cualidades que Dios nos regaló es pecado, Virgen Santa, ¿en qué categoría caerán justamente las maldades que los hombres hacemos, ¿no? Eso me dejó, impactado realmente, ¿no? Porque esto es grandioso, ¿no? Y, y, Sí, y, y sí, la, sí. y la pregunta es, en el Cántico de las Criaturas, porque Francisco no hablaría de los animales, porque sabemos por la historia que tuvo él encuentros formidables, ¿no? Con las aves, por ejemplo, y sin embargo, claro, creo el espacio también, ¿no? Pero pudiendo darle tantas cosas, no incluye a los animales, ¿no? Una pregunta curiosa para mí, ¿no? Sí, la verdad que yo nunca leí un artículo que quiera responder directamente esto. Pero da la impresión de que cuando él compone el cántico, que recordemos, Francisco compone el cántico en una situación en la cual la belleza de las cosas él ya no las podía ver. Él hace una memoria, hace un memorial, escribiendo el cántico, él hace un memorial de todo aquello que pudo ver un día, de todo aquello que pudo disfrutar un día y que hoy en la ceguera, en la enfermedad de los ojos que estaba viviendo y en las otras enfermedades que estaba padeciendo también en ese momento, él ya no las podía ver. Entonces, cuando él escribe el cántico, muy probablemente él eh, va a hacer referencia un poco a estas cosas, digamos, por usar un término, maximizadas, ¿verdad? No personalizar de repente animales. Él habla del fuego, él habla del agua, él habla del viento, habla del aire y del nublado, pero realmente no se refiere a los animales. Ahora, es interesante porque sabemos que de alguna manera él también no copia, porque acá no hay mucha copia realmente, pero él como que se basa un poco en el famoso cántico de Daniel, de los tres jóvenes, ¿verdad? Criaturas todas del Señor, bendigan al Señor, cielos, bendigan al Señor y demás. En el Salmo 148, que también es un salmo de alabanza que tiene una construcción un poco en descenso, ¿verdad? Empieza con Dios, las criaturas celestes y va bajando hasta el ser humano, ¿verdad? Hasta el pueblo de Dios, que es el que finalmente termina alabándolo. Francisco hace más bien en el cántico dos movimientos, uno descendente y después finalmente uno ascendente, cuando toda la creación se une en esta única alabanza a Dios. Pero no incluye los animales realmente. No, como te digo, no encontré ninguna explicación a esto, pero probablemente él quería quedarse con estas cosas que son grandes, ¿verdad? El sol, la luna, las estrellas, la madre tierra, que es en realidad su primera conclusión del cántico. Él va a agregar después las criaturas al ser humano, ¿verdad? Con esta intención del perdón y va a invitar después a la hermana muerte cuando él va a hacer experiencia de la muerte. Pero es interesante lo que decías, porque él tuvo experiencia con las aves, la famosa prédica a las aves. Él tuvo experiencia de los corderitos, cuando él le salvó a unos corderitos de ser llevados al matadero, cerdos por ahí, los famosos gusanitos que él no quería pisar porque él recordaba el Salmo 22 donde decía que el Señor decía yo soy un gusano y no un hombre. Entonces
él tenía, digamos, contacto, él tenía, digamos, experiencia de estos seres vivos, pero sin embargo no los incluye realmente en su cántico. De hecho, el único ser vivo que incluye es el ser humano, ¿verdad? Los otros son seres inertes, a los que les da esa importancia por traer rasgos y signos del Dios creador, ¿verdad? Del Dios viviente. Pero Gracias. haber completado alguna cosa más ahí. Sí, gracias. Amén, amén. Hermano Marcelo, buenas noches, paz y bien. Hola, Hermosa hermana, pase bien. exposición. Muchas Amén, muchas gracias. gracias. Me encantó, precioso. Y quería saber, pues yo me imagino que también, o sea, me impactó que Francisco, como las fuentes de su oración, que fueran pues la creación, la meditación de la pasión, o sea, algo como tan sencillo, como, o sea, ahí da muestra de su humildad, de su simplicidad, ¿sí? O sea, ahora que tantos cursos de oración por allá muy elevados y él con lo más sencillo. Y también yo quería saber si de pronto él, yo me imagino que rezaba el Padre Nuestro porque hizo la paráfrasis y de pronto si rezaba el rosario y sobre la corona franciscana creo que esa ya fue después, ¿cierto? Sí. Bueno, el rosario yo creo que Francisco no lo llegó a rezar porque el rosario tiene una composición dentro de la otra orden que es hermana nuestra, que es la orden de predicadores, ¿verdad? Ah, ok. Yo no estoy muy seguro si Santo Domingo llegó a rezar el rosario, pero fue ahí un poco en su entorno que se empezó a armar el rosario, ¿verdad? Y que llega hoy a nuestros días. La corona franciscana va a ser posterior, va a ser del siglo XIV más o menos. Ahí se va a armar la hermosísima corona franciscana. De hecho, yo tengo mi corona acá por el hábito, por el cordón del hábito. Eh, y entonces es una gracia, es un don muy lindo. Francisco era mariano, si querés te respondo eso. Era sumamente mariano también. Hay mariología también en las oraciones de Francisco. Eh, por eso él escribe a la Virgen María este saludo a la bienaventurada Virgen María. Y como les decía también en la exposición, la antífona del oficio de la pasión, que era una antífona única, es esta oración: Santa Virgen María, no ha nacido en el mundo ninguna semejante a ti. Que vuelvo a decir, porque a lo mejor no quedó muy claro, hay cosas que Francisco en algún momento escuchó, como el Te adoramos, por ejemplo. El Te adoramos él lo escuchó el Viernes Santo y le agregó aquí y en todas tus iglesias, porque él sintió esa necesidad de reforzar esa dimensión eclesial. Pero hay otras oraciones que Francisco también hace, y las hace a partir de textos que ya existían o de ideas que se decían por ahí, que él de repente escuchó y que voy a usar lo que decía el hermano David, se apropió de estos textos, los hizo suyos en el sentido de que dijo: esto a mí me gusta, esto me llama la atención. Paráfrasis del Padre Nuestro, había unas cuantas por ahí. Él hizo la suya basado en lo que él experimentó de Dios como Padre. Por eso, ojo, y no digamos, no le era suficiente el Padre Nuestro y por eso él lo agrandó. No, al contrario, el Padre Nuestro para él fue tan importante y tan fuerte que él necesitó hacer un comentario al Padre Nuestro. Necesitó poner sus palabras allí para poder expresar todo lo que la oración del Padre Nuestro le hacía sentir. Dicho sea de paso, que también el saludo a la bienaventurada Virgen María tiene algunos textos más antiguos del alto medioevo, ya redactados. Creo que incluso San Bernardo escribió un saludo a la Virgen María. Pero Francisco le va poniendo lo que él siente que le tiene que poner. Pero como decías, no nos vayamos muy lejos. Francisco no era complicado. Francisco no tenía una Biblia. No tengo yo una Biblia cerca, pero tengo otro librito. Francisco no tenía una Biblia. Él no tenía Biblia porque no había imprenta en esa época. Pero sí, lo que él sabía de la palabra de Dios era lo que estudió cuando joven, porque aprendió a leer y a escribir probablemente con una Biblia, con la palabra de Dios. Lo que escuchaba en las prédicas del obispo, en las prédicas de los sacerdotes, lo que escuchaba en la misa, en la liturgia de las horas,
eso era lo que a él le iba enriqueciendo con la palabra de Dios. Y creo que no lo mencioné, pero también es importante mencionar incluso algunos textos patrísticos. Él también Oh, escuchó en algún momento textos patrísticos y también los sí, aprovechó como fuentes en algún grado dentro de sus escritos y dentro de las oraciones también. genial. Muchas gracias, hermano Gracias a ustedes Marcelo. por acompañarme. Muchísimas gracias, Fray Marcelo, por acompañarnos. Un agradecimiento muy, muy especial en nombre de la provincia franciscana, la provincia de la Santa Fe aquí en Colombia, de verdad, por acompañarnos en esta escuela. Nosotros tenemos una escuela que se llama Fray Gabriel Gutiérrez Ramírez. Y tenemos dentro de esa escuela dos líneas que estamos trabajando. Apenas llevamos 4 años con esta escuela, Fray Marcelo, pero dentro de esa escuela funcionan dos líneas, una que es la de formación y otra que es la de acción social. Y en esta de formación es que estamos creciendo un poco. Tuvimos la oportunidad de estar la semana pasada en el Antoniano y bueno, hablando un poco con el decano, que es un argentino. Sí, Me, el des- hermano Carlos. el hermano Carlos me decía que estamos en un buen momento de recuperar la escuela de franciscanismo para América Latina. Estamos en esa Qué bueno, tarea qué bueno, qué y él bueno. quiere reunir como todos los estudiosos, estudiantes que han pasado por allí y que podamos recuperar esta escuela para América Latina y ser fuertes en este tema y aprovechar porque hay muchos deseos de estudiar, de profundizar. Este es un curso, un grupo cerrado aquí de Colombia, la mayoría de OFS, sin embargo nos acompaña David desde México y seguramente desde otros países también nos están acompañando en esta noche, pero es con ese deseo de que hagamos de que organicemos una escuela para América Latina. Entonces seguramente Qué hermano bueno, qué Marcelo bueno. estará invitado a que haga parte de ese grupo de franciscanistas para conformar nuestra escuela que ya en poco pues estamos haciendo como líneas. Yo, como le decía, tuve la oportunidad de hablar con el hermano Carlos y bueno, creo que hay expectativas bien interesantes. Hermano, muchas, Qué muchas bueno, hermano. gracias de Gracias a verdad ustedes. por acompañarnos en esta noche. También entonces a todos los estudiantes, si me regalan por favor sus cámaras encendidas, gracias para un registro que yo hago todas las noches. Entonces, eso ahí, muy bien. Y Dajar, bienvenida, qué maravilla verla por ahí. Y Dajar, nuestra ministra de la OFS aquí, la hermana Brillan Sandra Milena, confeti. bienvenida, muy bien, muchas gracias a todos. Gracias, regálenme un momentico. Bueno, les pido la sonrisa, ¿no? Porque están muy serios. Están muy serios, esperen, porque están muy serios. Ahora sí, eso, yo sé que pedirles una sonrisa a esta hora es como complicado, ¿no? Después de Di- todo ese trabajo. Hermano, ¿allá Digan qué horas confeti. son? ¿Cuántas horas nos llevan ustedes? ¿O están hasta adelante? Nos llevamos 2 horas. Acá son las 10:15 casi. No, hermano, lo estoy 10:15. trasnochando. Sí, acá mis hermanos de al lado estarán por matarme por hacer ruido. Gracias, hermano. Qué pena molestarlo tanto. No, por Pero bueno, favor, qué fue un alegría, gusto. ¿verdad? Poderlo Muchas tener gracias. con Cualquier cosa a las nosotros. órdenes. De verdad que sí, muchísimas gracias. Un abrazo para todos y todas. Les deseamos un feliz descanso y nos veremos el próximo jueves. Aquí estaremos nuevamente con ustedes en este curso de Fuentes Franciscanas. Hermano Marcelo, muchas gracias. Nos regálenos Gracias a su bendición, ustedes. hermano Marcelo. Muy bien, y agradeciendo a Dios por este momento, por esta oportunidad, presentémosle al Señor nuestro deseo de seguir creciendo en esta linda espiritualidad que es el franciscanismo y pidámosle a San Francisco que rece, que siga rezando por nosotros para que perseveremos en este camino. El Señor esté con ustedes. Y con tu Y espíritu. con tu espíritu. El Señor les bendiga y les guarde, les Amén. muestre su Amén. rostro y tenga misericordia de ustedes. Amén. Amén. Les mire con bondad y les conceda la paz. Amén. 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 Que el Señor les bendiga en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amén. Hermanos, buen descanso a todos, paz y bien, y muchas gracias por la atención. Paz y bien. Muchas gracias. Feliz Paz noche. y bien. Dios Gracias. los Bienvenido. bendiga a todos. Pórtense